Bien, clase del Midrash para Shat Bayera en el libro de Bereshit. Agradecido con el Creador por todas las bendiciones, por lo que hace en nuestras vidas. Yo creo que también para ustedes somos un mismo espíritu para Él, así que yo estoy seguro que ustedes también igual. Así que vamos de lleno a la lectura del Midrash de esta semana, que es maravillosa en cuanto a lo que significa. Bayera en general significa y apareció, ¿cierto? Hablando directamente de Hashem, era la idea de que se le apareciera a Abraham. Pero en esta lectura del Midrash vamos a ver algo muy importante que no solamente al leerlo se ve importante, sino que tiene que ser algo que nosotros pongamos en nuestras vidas, que podamos aplicarlo. Porque la Torá no es un algo para llenarse de conocimiento solamente y dejarlo ahí, sino que son herramientas, son guías para poder dirigirse, para poder aplicarlo a nuestras vidas. Y en esta maravillosa mañana de Shabbat vamos a hablar de la hospitalidad de Abraham, ¿cierto? Y Sara. Recuerden que antes se llamaba Abram y Sara se llamaba Sarai, ¿cierto? Pero Hashem les cambió el nombre, no solamente por cambiar el nombre, como las personas se cambian de nombre porque no les gusta su nombre, sino que eso conllevaba algo espiritual tremendo que lo bendecía. Y con esas mismas letras fue que él pudo tener descendencia, lo podemos ver. Entonces, el objetivo de nuestras vidas siempre tiene que ir de la mano de algo. Y en este caso, Abraham destacaba en la hospitalidad. Cuando usted escucha la palabra hospitalidad, se le viene al tiro a la mente el hospital. Pero los que ya saben un poco más saben que hospitalidad no tiene que ver con hospital, aunque sí tiene sentido en algunos aspectos de los cuidados, porque cuando usted cae al hospital, ¿cierto? Cualquiera de nosotros, no es que vaya al hospital y se atienda solo, vaya al hospital y diga, esto es lo que me conviene a mí, el medicamento y eso. Usted llega al hospital y se dispone a ser atendido por los que están a cargo del hospital. En este caso, un hospital literalmente son los doctores, las enfermeras, los paramédicos, lo que sea que ahí estén trabajando ahí y le toque atenderlo a usted. Es lo que estoy viendo en rasgos de lo que significa un hospital. Pero esos mismos cuidados, así similares, es lo que debemos más. Ojo que hay que tener cuidado también a quien hospeda, porque no vaya a ser que usted meta a alguien o esté cuidando de alguien que no es digno. Usted, como una persona adulta, acuerda, usted sabe a quién hospeda. Han pasado muchos casos de que personas son hospedadores, que no es malo, pero a veces se equivocan y hospedan a personas, no sé, que andan arrancando de la justicia o andan cometiendo fechorías, andan robando, mm, infinidad de cosas. Entonces usted tiene que tener la capacidad de ver, de, de, de poder notar, distinguir a quién está hospedando. Y aquí lo vamos a ver más adelante como Abraham deseaba, anhelaba el poder hacer agradar a Hashem de alguna y otra forma. Entonces Abraham hizo que el objetivo de su vida, ya pasando al mirar, fuera lograr que es importante, la perfección en su amor por Hashem. O sea, no era cosa baja, o sea, no era cosa liviana, él quería lograr una perfección en el amor, o sea, nosotros al amar a veces amamos medidamente, o sea, ¿cómo le podría explicar?
que yo puedo amar a alguien, pero si él también me ama, o ella, o el que sea, un familiar, pero ya cuando me deja de amar un poco, ya baja mi amor por ella. El objetivo de Abraham de poder perfeccionar su amor por Hashem lo hizo, o fue uno de sus rasgos característicos fue la hospitalidad, no solamente de Abraham, sino que Sara también. Entonces, cuando usted perfecciona su amor por Hashem, ¿cierto? Es posible, es muy posible que también más personas sean atraídos por lo que usted hace, atraídos al Creador. Entonces, es como que algo que se contagia. Podemos ver aquí que nosotros, ¿por qué estamos aquí? Yo creo que porque por el amor que el Maestro le ha demostrado a nuestro Creador, que nosotros también estamos aquí, es algo, yo por ejemplo aquí cuando vine ahora de vacaciones, yo me junté con unos amigos que son de El Salvador, imagínense, de El Salvador, nos comunicamos, ellos vinieron acá a Chile, yo los invité al país y yo anduve como guía turística y imagínense todo la energía que imparten estos jóvenes, a mí me contagia. Entonces, yo puedo andar con ellos, lo he pasado maravilloso, estoy hasta extasiado, y ya se fueron para Argentina, así que imagínense, y yo tuve la oportunidad de hablarles de las maravillas de Hashem también. Entonces, esto es contagioso, la hospitalidad, hermanos míos, amigos, amigas de, de esta clase, es importante. Muchas veces nosotros las dejamos pasar como algo cualquiera, pero en una parte en el, como se le llama Nuevo Testamento, dice que hay que ser hospitalario, porque puede ser que también usted, al igual que Abraham y Sara hayan hospedado ángeles, y usted sin darse cuenta está contribuyendo de un poco a que esto se maxifique. Entonces, es importante la hospitalidad. Entonces, al servir al Creador, tenemos que tener eso en nuestra mente, de ser hospitalario. Y esto fue traspasado de generación en generación. Podemos que Isaac y Jacob también siguieron su mismo paso. Entonces, no es de sorprenderse que cuando usted vea a alguien que sea hospitalario, es porque esa persona está buscando, de cierta forma, perfeccionar su amor por Hashem. Es algo maravilloso. Sabemos que no todos lo practicamos a la perfección, pero desde hoy ya, después de esta parashat, lo vamos a aprender y lo vamos a practicar, ¿cierto? Entonces, el Abraham, ¿cierto? Él estaba constantemente concentrado en Hashem. Y dice, hay un comentario que justamente después de la milá, de la Brit milá, ¿cierto? De la, como se le llama, circuncisión, eh, en el momento en que Abraham estaba más enfermo, o sea, más mal por el hecho de estaba débil, por lo que pierde sangre y todas esas cosas, en ese mérito, ¿cierto? Que una revelación de Dios le llevó al mérito a, a Abraham, por ejemplo, a aplicar el querer hospedar a alguien, porque el estar en la Brit Milá, ¿cierto? Es algo muy solitario, o sea, estar solo ahí con el dolor y se supone que no debía recibir a nadie, pero él deseaba en esos momentos de dolor es poder hospedar a alguien, poder estar en contacto con alguien. Entonces, la presencia divina reposaba sobre él, ¿cierto? Y él deseaba, como le dijo, recibir o hospedar a personas, porque él siempre lo hacía. Entonces, también podemos ver que cuando él realizaba sus actividades cotidianas y sus labores,
lo hacía en forma mecánica, mientras que sus pensamientos, porque uno puede estar haciendo sus cosas, las que tiene que hacer normalmente, pero en sus pensamientos no se apartaba de él, de Hachén, ni por un momento. Es lo que debemos nosotros también tener presente siempre. Abraham, quien fue bendecido con gran fortuna, ¿cierto? Él utilizó esta fortuna para engrandecer el nombre de Hashem en el mundo, imagínese. Él era una persona que no era, no le podíamos decir en lo que hemos leído en la Torá que era una persona que le faltara. Él cuando salió de la tierra de Ur, de los caldeos, ¿cierto? De la tierra de su padre, salió con siervos, con animales, de todo tenía, no era una persona que le faltara. Entonces, él, teniendo eso, lo aplicó para ser hospitalario. Entonces, Abraham una vez se preguntó, perdón, le preguntó a Shem, al hijo de Noah, ¿cierto? De Noé. Sem le dice la Biblia, pero aquí en hebreo es Shem. Le hizo una pregunta, le dijo, dime, ¿por qué mérito Hashem te mantuvo con vida en el arca? Shem, sabemos que el mérito lo tenía Noah, pero Noah le traspasó los conocimientos a su hijo. Y Shem, ¿cuál es la descendencia de, de Abraham, ¿cierto? Le contestó, sobrevivimos gracias a nuestra caridad, o sea, a su hospitalidad. ¿Qué significa eso? Le contestó nuevamente, le preguntó, perdón, a Abraham. ¿No había gente humilde contigo en el arca? Dijo Abraham. Me refiero a nuestra caridad hacia los animales. Imagínense, empezó, no tenía a quién más darle caridad excepto su familia, pero empezó por los animales, imagínense. Y entonces, Chen explicó, le dijo, estuvimos despiertos noches enteras alimentando a estos animales. Si es así, dijo Abraham, ¿cuánto más importante es sustentar a un ser humano? Como lo dijo Rabí Yeshua una vez también, que las aves del campo tienen, Dios las sustenta, ¿cierto? Los lirios que no hacen nada, también Dios los sustenta. ¿Cuánto más será a uno de ustedes, a uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, Abraham plantó un hermoso huerto en Beersheba. ¿Para qué? Para seguir aplicando la hospitalidad. Construida con 4 entradas. Esto es algo maravilloso, mire. Que estaban constantemente abiertas para atraer a los invitados de todas partes. O sea, se veía como algo simbólico, pero era algo real. O sea, él tenía puertas en su tienda en todos los puntos cardinales. Entonces, cuando se sabía que venían invitados y cualquier viajante que venía cansado o por el viaje, por cualquier cosa, necesitase algo, él estaba presto a brindarle hospitalidad. Entonces, cuando él veía que venía alguien, él ya tenía preparadas las cosas para hospedar, o sea, agua, alimentos. Si venían heridos, me imagino que vendas, paños limpios para poder limpiarle las heridas. Entonces, esto que hacía Abraham lo hizo tan famoso que empezó a difundirse por todas partes la noticia. Había un hombre maravilloso, porque, como le repito, ser hospitalario, no van a hablar mal de usted. Imagínese que usted sea una persona hospitalaria y alguien que esté hablando mal de usted porque usted no atiende bien a su invitado. No lo creo. Esa es una cualidad muy hermosa en la cual usted puede hoy en día, yo y usted, aplicarlo para nuestras vidas. Entonces, los invitados llegaban, ¿cierto?, desde lejos y también desde cerca a disfrutar de la comida y agradecían a su anfitrión, se levantaban y se iban. Entonces, llegó el momento que era como una forma de que ellos también agradecieran y Abraham le decía a sus viajeros que al irse, antes de irse, ellos debían recitar una bendición.
o para después de la comida, ¿cierto? Entonces Abraham les dijo, decid, lo que siempre nosotros recitamos, ¿cierto? El Baruch atah Adonai. Pero aquí lo dijo, aquí sale en el Midrash en español. Bendito sea amo del universo, de cuya generosidad hemos comido, ¿cierto? Agradecerle al Creador. No a él, no a Abraham, sino que al Creador, porque él es el que da todas las cosas. Entonces, estas personas, yo creo, y no todas, pero la gran mayoría decían, no, no queremos recitar tal bendición. Se quejaban los unos a los otros, se quejaban del amo, perdón, del que lo estaba hospedando. ¿Por qué tenemos que decir esta bendición? Entonces se preguntan, ¿quién es el amo del universo? Ellos no tenían conocimiento de eso, o sea, o lo rechazaban. Entonces, Abraham le decía, hagan como a ustedes les parezca, pero en caso deben pagar por la comida, les dijo. O sea, le estaba dando la oportunidad de recitar una bendición sin que tenga que cancelar nada, ningún dinero, pero si ellos no cancelaban, era meritorio que tenían que pagar. Entonces, era algo justo también. Entonces, le preguntaba a las personas, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto debemos pagar? Él le dio una serie de, de cosas aquí que tenían que decir. Por ejemplo, tenían que darle una botella de vino, 10 monedas de oro, un pedazo de carne, 10 monedas de oro, un panecillo, 10 monedas de oro, y esa fue la respuesta. Y ellos dijeron que era demasiado caro. Entonces discutió Abraham, dice, ¿cuál es el precio del pan en medio del desierto cuando no tienen nada que comer? ¿O dónde más pueden obtener vino o carne en esta región estéril? O sea, cuando Abraham, buscando la tierra prometida, él vivía en tiendas, vivía por lo general en el desierto, pero él era próspero. Él plantó un huerto, quizás tenía viñas, quizás tenía de todo, trigo, maíz, lo que sea, pero él siempre tenía. Y las personas llegaban ahí porque tenían necesidad. Entonces, entonces lo que él les ofrecía era algo necesario. Y si le estaba dando la oportunidad de ver solamente con algunas palabras, que para nosotros no es algo simple, sino que es algo maravilloso, que cada día o cada momento que nos metemos un bocado o que despertamos en la mañana y vemos que tenemos estas bendiciones, da ganas de dar esa bendición para el Creador. Es algo que anhela nuestro corazón, porque es agradecimiento. Entonces dice, tiene razón, aceptaron. ¿Quién era el amo a quien debemos agradecer? Ahora se interesaron, porque no les quedaba de otra. Entonces, digamos la bendición. Así Abraham, mediante su hospitalidad y enseñanzas, atrajo a miles de personas. Miren lo que puede provocar ser hospitalario. Entonces, cuando su esposa Sara ella también contribuía a esto, porque dicen en una parte antes, en la parashá anterior del Midrash, que Sara era más elevada incluso que Abraham. Ella tenía más profecía, dice el Midrash. Entonces, ella conjuntamente con Abraham formaban un equipo formidable. Entonces, esto no es solamente que sea hospitalario el dueño del hogar, sino que ambos, porque cuando hay matrimonio, toda la familia tiene que ser así, porque ¿qué pasaría si llega una persona a hospedarse a su hogar y solamente está con el consentimiento del esposo o de la esposa, viceversa, ¿cierto? Se armaría un pleito, se armaría una pelea, como decimos acá en Chile. Entonces, el, el practicar la hospitalidad tiene que ser en conjunto, tiene que ser en familia. Si el esposo está de acuerdo, vamos. Y la esposa tiene que conjuntamente con su esposo estar en concordancia. Entonces, Sara se encargaba de las mujeres, ¿cierto? Ella le enseñaba a las mujeres y Abraham a los hombres. Mientras Sara vivía, las puertas de las tiendas siempre estaban abiertas. O sea, eh, como les digo, era algo simbólico. No era que ellos dormían con las puertas abiertas o que tenían las puertas abiertas siempre, no. Es más algo simbólico de que siempre sus puertas estaban abiertas en todos los sentidos para las personas que van. Entonces,
la nube de la Shejiná, ¿cierto? La Shejiná posaba sobre la tienda, la vela siempre estaba encendida en Shabbat, ¿cierto? Y, y la comida no cesaba y era abundante. Y en esta misma historia, ¿cierto? De la hospitalidad, vamos a ver el ejemplo de Hashem y los tres ángeles que visitan a Abraham. Entonces, ya hacían 3 días que Abraham se había circuncidado, ¿cierto? Habían pasado ya 3 días. Y el tercer día la debilidad generalmente llega en la parte más fuerte. El primer día no es tanto, el segundo, pero el tercero se dice que es como el dolor más intenso. Entonces, la mente de Abraham no estaba ocupada con su dolor físico. Mire cómo era este hombre de admirable, sino que en su ansiedad mental, él pensaba, se preguntaba en sí, dice, ¿cómo es que nadie me visita hace 2 días? Justo fue que en esos días que él estaba circuncidado, para que se entienda, no pasaba nadie, no llegaba nadie a su casa. Él esperaba invitados. Entonces se preguntaba, ¿acaso los invitados se abstienen de venir ahora que estoy circuncidado? Profundamente preocupado de que no tendría visitantes, Abraham mismo envió a su serviente, ¿cierto? Que le dio Nimrod, en la paracha anterior lo vimos, Eliezer, ¿cierto? El mismo que usa más adelante para buscar la esposa a Isaac, a buscar peregrinos, por donde pilla a alguien para poder él saciar ese deseo de ser hospitalario, ¿cierto? Entonces, Eliezer, el siervo, volvió solo, no pilló a nadie, no encontró a nadie. Entonces Abraham mismo sentó frente a su tienda para ver si encontraba algún transeúnte. El calor del día era casi insoportable, imagínense, estaba en el desierto. Hashem había traído un poco de calor sofocante del Geinom a este mundo por consideración hacia Abraham, diciendo, el aire caliente calmará la molestia de su herida y al mismo tiempo evitará que espere invitados. Mismo Hashem le hizo que no llegaran invitados, para que él no tenga que hacer esfuerzos porque estaba circuncidado, tenía que sanar su herida. Entonces, cuando el clima es cálido, nadie transita por los caminos, pero al ver la angustia de Abraham por no cumplir con su habitual hospitalidad, Hashem se dirigió a los ángeles y dijo, nosotros mismos visitaremos a Abraham. Entonces, el propósito de esta visita era doble: visitar a un hombre enfermo y al mismo tiempo una oportunidad para que Abraham despliegue su hospitalidad. Como lo dice, ahí dice, Hashem apareció personalmente para visitar a Abraham. De aquí aprenderemos la importancia de visitar a una persona enferma. Otro que hay que hacer no es que solamente usted espere hospitalidad para que vayan a su casa, usted también puede ir a otra y ofrecer hospitalidad de alguna y otra forma al necesitado. El que visita a un enfermo, dice, se salvará en el futuro de ser juzgado en el Geinom. No es cosa baja, no es cosa menor. Mire, lo vuelvo a repetir. Siempre me gusta repetir estas frases destacadas. El que visita a un enfermo se salvará en el futuro de ser juzgado en el Geinom. Wow. No sé si a ustedes les da alegría de ser hospitalario. A mí creo que si no lo he estado haciendo bien, vamos a tener que hacerle. Es algo importante. Y además, y además, será debidamente compensado en este mundo. ¿Fue compensado ahora? Podemos ver que sí. Hashem es maravilloso. Cuando Abraham presintió la Shejiná sobre él, quería levantarse, pero Hashem le dijo, quédate sentado. Tu posición sentada es un presagio del futuro. Así como estás sentado, ahora mientras la Shejiná está sobre ti, así tus hijos, los Bene Israel, ingresarán al Batei Kenesiot, en los Batei Midrashot, y leerán el Shema sentados mientras yo me posaré sobre ellos. Qué maravilla. Abraham levantó su vista y vio a 3 hombres parados a la distancia. Para Abraham parecían hombres comunes. Pensó Abraham, déjame hablarle. Si la Shejiná no se aparta mientras los atiendo, quiere decir que son personas importantes y que Hashem quiere que los invite.
aquí es lo que yo les decía de poder identificar quiénes son las personas que usted también hospeda. Los tres hombres quieren en realidad, los cuales, perdón, eran en realidad ángeles, ¿cierto? Como lo había planeado Hashem, pero con aspecto humano. Sabemos que un ángel no puede, es un alma, ¿cierto? Es un espíritu, no puede transitar, no es como lo pintan en las películas o en series de televisión con alas. El ala es algo simbólico que tiene su significado, pero no es bien el caso de ahora. Entonces, ¿qué quiere que repita, hermana Manuela? ¿La frase? La frase que es que no escuché bien, que el Shema van, algo así, no escuché bien porque se me cortó. Es que igual está Que lo como en... recitarían el Shema sentado, algo así. Sí, mire, le vuelvo a repetir. Sí, es bonita esa parte. Dice, cuando Aham presintió que la Shejinah, la presencia divina estaba sobre él quería levantarse, pero a Hashem le dijo, quédate sentado, o sea, no te levantes. Tu posición sentada es un presagio para el futuro, o sea, esto va a pasar en el futuro con todos nosotros, con los hijos de Israel. Así como estás sentado ahora mientras la Shejinah está sobre ti, así tus hijos, o sea, los Bene Israel, los hijos de Israel, ingresarán al Batei Kenesiot. No pude encontrar el significado, yo creo que el maestro sabe lo que significa. Y en los Batei Midrashot, y leerán, yo creo que son los escritos. El Shema lo leerán, ¿cierto? Sentado mientras yo me posaré sobre ellos. Me imagino será que cuando, cuando leemos el Shema Israel, ¿cierto? Cuando recitamos el Shema Israel. Entonces, eso fue lo que ahora lo comprendió. Qué bueno, o sea, lo escuchó bien. Qué bueno. Es maravilloso. Esta parachat a mí me ha llenado. O sea, yo sé que en todas las parachats dejan tremendas bendiciones. Como llevamos tres, perdón. Eh, como decía nuestro maestro, de aquí a pasar todo un año, imagínese todo lo que nos va a bendecir. La sinagoga de estudio de la Torá. Perfecto. Gracias, maestro, gracias. Ustedes lo pueden leer ahí. Entonces, ¿dónde me había quedado? Ah, llegaron estos hombres en quienes en realidad eran ángeles, ¿cierto? Con aspecto humano, y estaban quietos a la distancia y no se acercaron. También es algo importante porque no llegaron y tocaron la puerta, sino que estaban esperando que algo más sucediese. Cuando vieron cómo Abraham se soltaba y volvía a colocar las vendas, eh, las heridas que él tenía, ¿cierto? De la circuncisión, obviamente con dolor se dieron vueltas para irse y decían a volver. Y dijo, por favor, mi amo le rogó a Abraham a la Shejina, espera que haya cumplido con la mitzvah, porque es una mitzvah de hospitalidad. Aquí podemos ver que es una mitzvah, o sea, un precepto, un mandamiento. Abraham corrió hacia ellos, usando la puerta de la tienda más cercana a los hombres y los saludó. Imagínense, este hombre todo herido, aún corría. Él se apresuraba para aplicar hospitalidad. Entonces, podemos ver cómo era de tremendo este varón, este patriarca, nuestro padre Abraham, ¿cierto? Abraham Avinu. Entonces, Abraham corrió hacia ellos usando la puerta de la tienda más cercana a aquellos hombres, ¿cierto? Y los saludó. Por favor, se dirigió hacia el hombre del medio de los tres. ¿Quién se supone debía ser el más importante por estar en medio? En aspecto era el ángel Mijael, ¿cierto? El protector de Israel, con quien habló y estaba flanqueado por Gabriel y Rafael. Por favor, no te apartes de tu sirviente, debes estar fatigado del viaje. Imagínense, eran ángeles, pero a él no le importaba eso. No es el momento adecuado para continuar. Tenemos agua y una sombra reparadora. Déjame pedir a alguien que traiga agua para lavar tus pies. Abraham pensó, estos árabes adoran el polvo de sus pies. No quiero que ningún objeto de idolatría sea mi hogar.
siempre cuidándose de la idolatría también. Como vimos en la paracha anterior, él repudiaba la idolatría. Déjenme traerle solo un pedazo de pan y podrán seguir su viaje después de refrescarse. Un pensamiento. Los tzadikim prometen poco y dan mucho. Mire cómo se comporta un tzadikim, una persona que hace caridad, que hace justicia. Mientras los malvados prometen mucho y no cumplen ni con lo más mínimo. Todo lo que Abraham prometió a los ángeles fue un pedazo de pan, pero después de eso les sirvió una comida apropiada para un rey, para la cual sacrificó a 3 bueyes y utilizó 9, por decir así, 9 kilos de harina para hacerles pan, y también les sirvió manteca y leche. Imagínense. Él les ofreció pan, pero les dio un banquete. ¿Cómo saben los tzadikim que uno debe prometer poco y hacer más? Imita a Hashem mismo. Cuando él prometió que juzgaría a los egipcios al final del exilio, le aseguró a Abraham en Bereshit 15:14, más también a la nación a quien ellos servirán, yo habré de juzgar. La promesa contenía apenas 2 letras. Yo juzgaré, pero consecuentemente aplicó las 10 plagas a los egipcios. Imagínense la comparación. Como Abraham era un hombre importante, los ángeles no les pareció apropiado rechazar su invitación. Contestaron, haz como diga. Abraham preparó un banquete real para su invitado. Corrió hacia la tienda de Sara, le dio instrucciones, apúrate y consigue 3 seas de harina para hornear matzot. ¿Qué tipo de harina?, preguntó Sara. Toma de la mejor. Todo esto tiene que irse quedando. Cuando uno siempre ofrece algo a alguien, no es lo que te sobra o lo que está por echarse a perder o lo que va a vencer, sino que tiene que ser lo mejor. Es lo mismo que siempre aplicamos para Shabbat. Tomar de la mejor harina fina para la mesa, Abraham le instruyó. Abraham estaba tan ansioso de cumplir con la misma de hospitalidad que no paró de correr desde el momento que recibió a los invitados hasta que estuvieron totalmente atendidos. Me parece algo fenomenal que este hombre herido así en el tercer día de la milá, imagínese, para poder recuperarse de eso, no eran 3 días, era mucho más. Y él seguía corriendo. Después de salir a su encuentro y de haber corrido a la tienda de Sara, volvió otra vez para tomar 3 terneritos, o res, como le dicen en algunas partes, y así poder servirle 3 lenguas con mostaza. Uno de los terneritos que Abraham quería matar se escapó y Abraham lo siguió. El ternero lo llevó hasta Hebrón, o Hebrón, como dice la traducción, y desapareció en una cueva. Abraham entró en una cueva y quedó abrumado por el dulce aroma del Gan Eden que llenaba el aire. Vio una luz que brillaba y tuvo la visión que Adán y Jabá estaban enterrados allí. Después de este incidente, Abraham tomó posesión de esta cueva, la cueva de Machpelah, para enterrar a los muertos. De la que podemos ver después que también están sus tumbas ahí. Usted puede ver un reportaje donde salen las tumbas en Hebrón, la de los patriarcas. Ahora ya Abraham llamó a su hijo Ismael para entrenarlo en la misma de la hospitalidad y le encomendó preparar los terneros para los invitados. Ya estaba ahí Ismael. Abraham trajo crema y leche e invitó a su hijo Ismael y a sus estudiantes Aner, Eshcol y Manrey a sentarse en la choza que él había construido. Después que los Bene Israel pecaron con el incidente del becerro de oro, los ángeles dijeron a Hashem, ¿no te advertimos que no les entregues la Torá? Hashem contestó, ellos cumplen con la Torá mejor de lo que ustedes hacen, le dijo a los ángeles. La madre le dice a su pequeño hijo que vuelve de la escuela que se lave las manos si comió carne y luego pide leche. Pero cuando ustedes visitaban a Abraham, él les trajo leche y carne y comieron todos juntos. ¿Dónde estaba Abraham mismo durante las comidas? Permanecía de pie y atendía a su invitado.
Hay respuestas de algunos rabinos. Aquí hay como unas discusiones. Dice que Eliezer se negaba a aceptar cuando lo que Gamaliel decía, y Rabí Yehoshua aceptó tomar la respuesta de Gamaliel. Y entonces Eliezer le dice, ¿qué es esto, Yehoshua? Exclamó Eliezer, ¿es correcto que nosotros estemos sentados en la mesa y Rabí Gamaliel permanezca de pie y nos atienda? Esto todo tiene que tener usted, ir sacando pauta de cómo se debe hacer la hospitalidad. Porque no es que usted llegue a alguien a su casa y usted se siente y el hombre se atienda solo, como le decía lo del hospital. No hay ningún enfermo o algún necesitado llega al hospital y prepara la jeringa y prepara el suero o lo que sea que tenga que hacer y se atiende solo. Entonces, esta era la discusión que tenían estos rabinos. Entonces, le dice, ¿es correcto que nosotros estemos sentados en la mesa y Rabí Gamaliel permanezca de pie y nos atienda? Déjalo hacerlo, contestó Rabí Yehoshua. Una persona mucho más importante que él una vez sirvió a otros. Abraham, aquí tocaron el tema de Abraham, atendió a 3 invitados de quienes sospechaba que eran idólatras. Si hasta Abraham atendió a sus invitados con más motivo, Gamaliel no puede atender a nosotros. Qué maravilloso. Rabí Zadok se unió y dijo, aún no has mencionado al más importante que atiende a los seres inferiores. El creador del mundo hace soplar los vientos, hace llover y que crezca la vegetación de manera que la mesa esté servida, ¿cierto? Es el que provee todo y que se preparen estas comidas para cada criatura viviente. Si el creador mismo atiende a todas las criaturas vivientes, ¿por qué Rabí Gamaliel no nos puede atender a nosotros también? Si vienen invitados a la casa de uno, se debe recibirlo con una expresión amigable, aunque si tuvieran que ser, aunque ellos tuvieran sirvientes a cargo. Sin embargo, uno debe esforzarse personalmente por sus invitados. Si bien los ángeles no necesitaban comer porque eran ángeles, ¿cierto? Ellos comieron en esta ocasión en honor a Abraham. Cuán grande es la recompensa de Gesed, o sea, traducido la bondad, ¿cierto? El aplicar Gesed, bondad, trae gran recompensa. Abraham atendió amablemente a estos ángeles, ¿cierto? Quienes en realidad no necesitaban de su hospitalidad. Sin embargo, Hashem les compensó con comida, ¿cierto? El mérito de Abraham les otorgó a sus descendientes durante la travesía en el desierto el maná o el man, como se dice en hebreo, el manantial de Miriam, codornices y la nube de gloria. Si alguien es amable con quien realmente lo necesita, ¿cuánto más grande será su recompensa? Los ángeles preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Aunque sabían dónde ella estaba, ¿cierto? Pero solamente eran pruebas para Abraham. Le hicieron esta pregunta para que Abraham se diera cuenta de que Sara había permanecido en su tienda por recato y así congraciaría con su esposo. Entonces le dijo, ella está en la tienda, contestó Abraham. Y Mijael le dijo, será recompensada con el mérito que sus descendientes servirán como Kohanim y Vidilón en el Holel Moed, o sea, en el santuario, como Kohanim, o sea, como sumo sacerdote. El ángel hizo una marca en la pared y anunció, cuando el sol alcance esta marca, Sara concebirá. Cuando llegue a la segunda, ella dará a luz. Ahí ya le está prometiendo que Abraham tendrá descendencia con Sara, ¿cierto? Sara escuchó la conversación desde la tienda por haber escuchado una conversación que no debía, no pudo creer en las palabras del ángel y entonces se rió de su mensaje. Sara se preguntó, ¿es posible que este vientre dé a luz una criatura? ¿Que estos pechos secos puedan producir leche y mi esposo ya es anciano? Hashem le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso en verdad podré alumbrar? Pues yo soy anciana. Hashem modificó las palabras de Sara cuando relató a Abraham lo que Sara realmente dijo. Mi esposo ya es anciano, en el 18:12, diciéndole a Abraham que ella había dicho, yo soy anciana.
Esto nos enseña la suprema importancia de la armonía entre marido y mujer y entre amigos. A fin de mantener la paz y evitar las rivalidades, se puede transmitir un relato que se aparta de la verdad. Hashem declaró, ¿acaso es demasiado difícil para mí? O en la traducción dice, ¿habrá algo imposible para mí? En el tiempo asignado, Sara tendrá un varón. Mire todo lo que conllevó al ser hospitalario. A lo mejor ellos ya habían perdido la esperanza, aunque Hashem le había prometido que iban a hacer una descendencia grande, pero como somos seres humanos, a veces perdemos la esperanza. Entonces, un relato, un hombre fue al relojero y sacó de su bolsillo un reloj roto. Dijo, no creo que lo pueda reparar, comentó. El resorte está todo oxidado y debe ser reemplazado por uno nuevo. El relojero sonrió, le sonrió a él y dijo, yo fui quien fabricó este reloj en primer lugar. Armé los pedazos e inserté el resorte con gran precisión para que funcione el mecanismo del reloj. ¿Cree usted que no puedo realizar una simple reparación? Él sabía lo que hacía. En forma similar, Hashem le dijo a Abraham, yo soy quien creó al ser humano. Entonces, ¿acaso no podré rejuvenecerlo? A veces nos sentimos que no tenemos fuerza, que no tenemos, que ya han pasado los años en mí y que no puedo hacer tal y tal cosa. ¿Acaso no tendrá poder Abraham de rejuvenecer nuestro espíritu, nuestros huesos, nuestro cuerpo y poder hacer funcionar esas cosas que nosotros vemos imposibles? Él tiene el poder. ¿Por qué se le concedió a Sara la posibilidad de tener un hijo varón cuando ya era anciana, cuando casi había perdido la esperanza de tener un hijo? Dice en otra parte, dice que ya en ella ya no había vida, por decir así como para que lo entiendan, ella ya no menstruaba. Cuando una mujer pasa a la que ya no, ¿cómo se llama a las mujeres, saben? Si alguien me puede sobrar. Menopausia. Esa es la mira, hermana Irene. Esto es un conjunto, si nosotros debemos participar todos. No puede tener hijos. Quizás Sara estaba en la menopausia. A veces en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, podemos estar en menopausia. Pero Hashem de revivir eso y dar vida. Y esta fue una lección para los tiempos futuros. Un símbolo profundo para todas las generaciones futuras, incluso la de nosotros. Si alguien pierde la esperanza de que Hashem alguna vez reconstruya Jerusalén, se le hace recordar, mira Abraham, vuestro padre, y Sara, quien nos dio a luz. Así como Hashem rejuveneció a Sara cuando ya era anciana y le dio hijo, así también Jerusalén tendrá su redención en forma sobrenatural. Abraham le reprochó a Sara por haberse reído, pero ella lo negó porque tenía miedo. Las mujeres judías no pueden atestiguar en el Beit Din, pues aún la más justa entre ellas negó la verdad por temor. Cuando los ángeles se fueron, Abraham acompañó a sus invitados como era su costumbre. Y así podemos ver en este Midrash, ¿cierto? De esta Parashat Vayera, que la aparición de Hashem no fue en vano. Justo en el momento cuando estaba más débil Abraham, ¿cierto? En la circuncisión, fue cuando fue más bendecido. Imagínense, él en ese estado corría para atender a sus invitados. Entonces, no nosotros poner queja o algo, ver algo imposible, ver algo tan lejos, cuando, cuando está por encima la enfermedad o algún tropiezo que haya, como lo podemos ver que en este mes habían influencias negativas, ¿cierto? Cada cosa que se presentaba se maxificaba, ¿cierto? Si era negativo, se maxificaba. Si era algo positivo, también era una energía libre. Entonces, como decía nuestro maestro, caminando por encima de los astros y al ser hospitalario, conlleva gran bendición. Imagínense todo lo que logró
Abraham y Sara con el ser hospitalario. Se pudo cumplir la promesa que Dios les había prometido de que ellos tendrían gran descendencia. Por eso después ahí nació Isaac y todos hemos sido bendecidos por eso. Bien, queridos amigos, hermanos que estamos aquí, este sería la lectura del Midrash de esta semana, ¿cierto? Maravillosa, día de Shabbat hoy día lleno de energía y dedicación a Hashem. Eso sería para todos y muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, aquí con gusto estaríamos respondiendo con nuestro maestro, con la ayuda de él también, porque somos todos uno. Amén. 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 Maravilloso, maravillosa enseñanza, Miguel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Muchas Muchas gracias. gracias, Hashem, Miguel, por ponerte también para que también compartas la parasha con nosotros. La hermosa enseñanza que hubo hoy. Agradecida de Hashem. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana Irene, igual y a todos los que estamos reunidos en esta. Yo estoy que salto de energía. Si bien es cierto, venimos conociendo esas de nuestro patriarca Abraham, pero escucharlo así tan detenidamente de esta manera y, o sea, con tanto gozo, uno igual como que se acuerda de lo que ha hecho y ahora, por ejemplo, entendí más bien la definición de ser una persona hospitalaria, porque viene del hospital, que, por ejemplo, no solamente es albergar a una persona, sino que también es cuidarlo, atenderlo, y se refiere tanto a una persona normal como a un enfermo. Y Baruch Hashem, de verdad que me fascinó esta enseñanza. Baruch Hashem, gracias. Amén. Baruch Hashem, igual. Claramente es así. Hay que haber un cuidado. En una parte de Rabbi Yeshua dice, yo estuve enfermo y no me fuiste a visitar. Estuve desnudo, no me vestiste. Tenía hambre, no me diste de comer. Es lo mismo que se aplica para estas parashas. Cuando conozcamos el significado más interno, no, ahí vamos a salir disparados. Así que, pues bien, yo agradezco a todos los que pudieron estar reunidos y a los que van a escuchar también esta grabación porque va a quedar grabada y algunos se disculparon que no van a poder estar, pero yo creo que igual se van a gozar como nos hemos gozado nosotros. Así que yo, por mi parte, me despido. Ya un rato más tengo que salir viajando porque si no, no encuentro pasaje para allá, para mi casa. Y yo creo que como de aquí es lejos no voy a alcanzar a estar en vivo en la parashat que va a dar nuestro maestro, pero después la podré escuchar. Así que yo me despido con todos, maestro, muchas bendiciones, gracias por siempre considerar este espacio. Y Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todos. Y Shabbat Shalom, Miguel, muchas Shabbat gracias. Shalom. Shabbat vivan Shalom para este todos. Shabbat Shabbat Shalom con para todos los energía. hermanos de los secretos Amén. del cielo. Amén, amén. Muchas bendiciones, muchas verajá de los Shamayim para todos. Shabbat Shalom para todos.